caso fue un caso que vale la pena recordarlo y sobre todo de ponerlo frente a los jóvenes como un caso paradigmático de lo que resulta de una noche de fiesta, de alcohol y de drogas. Evidentemente que esto fue lo que llevó a estas tres personas, a Pedro Ceballos, Julián Iglesias y a Verónica Vanessa Apes, a reunirse esa noche con Ariel Baudino y con Sebastián Soria. Es una causa que se dio prácticamente concomitante con el caso de tanta trascendencia del joven Bea. Aquella causa fue el 26 de julio del 2002 y esta el 28 de agosto, o sea, con un mes de diferencia. De modo que las instrucciones debieron llevarse de manera conjunta y fue demasiado esfuerzo tanto para la Fiscalía como para el tribunal que tenía a cargo en ese momento el juzgado del crimen número 3 en ese entonces. Este caso, a diferencia del otro, que aquí tuvimos un autor confeso o un coautor confeso que fue Ceballos, que a raíz de su indagatoria, donde prácticamente nos cuenta todo lo acontecido, obviamente y entre comillas tomando su versión, comenzamos a investigar y todas las pruebas iban en el sentido de colegirse con sus dichos. El caso de Baudino fue un caso muy renombrado, ya que en primera instancia se había perdido, digamos, esta persona. No se encontraba tampoco su cadáver, el cual se encontró después de 1 o 2 días, que estaba depositado en un campo lindero al camino del Portezuelo. El hallazgo del cadáver de Carlos Baudino en un descampado de Juana Coslay y la detención de un hombre a quien acusan del hecho les dio a los investigadores una nueva visión del doble crimen que ocurrió el miércoles de la semana pasada. Allí se encontró semi-quemado, habían intentado incinerarlo, cosa que no se había logrado. Y también encontraron el vehículo de Baudino, que es donde fue realizado este homicidio. La investigación policial comienza cuando encuentran un automóvil Corsa. Adentro está vacío, pero hay una vaina de un proyectil balístico, sangre en el asiento. Inmediatamente ubican a la persona que es propietaria de este automóvil, van hasta el domicilio, penetran en el mismo y encuentran un cadáver de un hombre, una persona de sexo masculino, y tenía, lo que después se corrobora, un disparo de arma de fuego en la nuca. Es decir, le habían efectuado desde atrás un disparo de arma de fuego. Y además tenía una bolsa de nylon cubriendo la cabeza. Esta persona no era de acá, era un visitante, un señor Soria, Sebastián Soria, era de la provincia de Salta. Se continuó investigando, buscando al propietario del auto y al propietario de la casa. Lo encuentran 3 días después allá detrás del cementerio, en la zona esa del Portezuelo. Es decir, encuentran los 2 cadáveres, comienza la investigación, pero casi inmediatamente se presenta 2 señoritas. Una señorita, Vanessa, y otra, Juliana Iglesias, que manifiestan de que un señor Pedro Ceballos es el autor de este delito. ¿Cómo era como vecino Ariel? No, excelente persona, Ariel. Muy bueno. Un chico muy trabajador. Llegaba de trabajar, se metía en su casa, sin ningún drama, más decirte hola, chao, ¿cómo andás? Y nada más. Prácticamente como vecinos llegaron en el mismo tiempo ustedes, ¿no? ¿Les entregaron las casas en el mismo tiempo? Creo que llegó primero, después yo. Muy bueno, Ariel. Como vecino, sí, ¿no? como vecino, sí. Ahora de su vida personal nadie sabe mucho, porque él, como yo te digo, era un chico que más de saludarte o no nada más, no se metía para nada. Este hecho comenzó el 28 de agosto del 2002, según la versión de Ceballos, siendo aproximadamente las 18:30 horas, donde él le ofrece a Baudino, a quien conocía, los servicios lésbicos
de APES y de Iglesias, que eran prostitutas. Él estaría actuando aquí como proxeneta, ¿no es cierto? Baudino acepta reunirse esa noche, entonces se ve que coordinaron un lugar de encuentro en el radiocéntrico y los pasan a buscar, tanto Baudino como su pareja Soria, que había venido de otra provincia, los pasan a buscar a Juliana Iglesias y a Ceballos por el centro. Es así que se trasladan hacia el domicilio de Baudino. Allí Ceballos le pide el teléfono celular al propio Baudino para llamar a APES. Esta se encontraba en un ciber trabajando o haciendo alguna tarea, entonces la van a buscar Baudino, Iglesias y Ceballos a APES, al lugar donde se encontraba trabajando, retornan a la casa y a partir de allí, apenas ingresados, empieza Iglesias a manifestar necesidad de beber, de tomar bebidas, por lo que en ese acto se ofrece Ceballos a acompañarla. Ahí empiezo a hablar ya de lo que extraigo de las 3 indagatorias y hacemos un plexo probatorio sólido. Se trasladan Ceballos y Juliana ahí a unos metros en el barrio Cerros Puertas del Sol y regresan, y esto lo dice hasta la propia amiga de Iglesias, APES, regresan inmediatamente diciendo que no les habían vendido alcohol, y esto lo dice Iglesias, porque eran menores de edad. Entonces APES evidentemente le responde a Ceballos: si vos sos mayor, le llamó la atención. Entonces Iglesias, no conforme con esto, insiste y se lo pide ella puntualmente a Baudino que los lleve a un supermercado en el auto a comprar bebidas. Entonces salen los 3, Ceballos, Iglesias y Baudino, conduciendo Baudino a un supermercado distante del domicilio, quedando Soria, la pareja de Baudino, y APES charlando en el domicilio de Baudino. Según la versión de Ceballos, lo que hace Iglesias es bajarse junto con ellos dos en el supermercado, compran las bebidas y al retorno dice que Iglesias se fue atrás, cuando parece ser que venía como acompañante de Baudino, pide irse atrás, y cuando se trasladaban del supermercado al domicilio de Baudino y pasando la ruta, creo que San Juan, ella directamente le asestó 2 disparos. Baudino tiene 2 ingresos de proyectil, uno que ingresa al cráneo por la parte baja del cráneo, lesiona cerebelo, lesiona bulbo, lesiona cerebro, y bueno, ese proyectil que ingresa a la cavidad craneal por el tronco cerebral es el que provoca la muerte en forma inmediata. El segundo disparo, que yo entiendo que es el segundo disparo por la dirección que tenía, es a más corta distancia que el primero, y lo que hace es lesionar la médula espinal. Pero él ya estaba muerto. Es un disparo de remate, pero yo casi con seguridad le puedo decir que Baudino estaba ya fallecido, porque el impacto que lesiona el bulbo cerebral provoca la muerte en forma casi inmediata. Justamente mi marido estaba trabajando esa noche, yo lo que escuché fueron unos golpes, que eso es lo que me tocó ir a declarar a mí, nada más. Me llamó eso la atención. Después salgo a tirar la basura y lo que veo que estaba parado el auto de acá de Ariel, frente a mi casa, que nunca lo paraba. Lo paraba siempre en su casa, lo metía al garage y nada más, y con el asiento para adelante. Qué sé yo, en eso se ve que Dios por ahí me iluminó, de decir, cerrar las persianas, que justamente no tenía reja. Cierro las persianas, me meto adentro y después siento que sale el auto. Después de los golpes que se sienten adentro, pero golpes sentí yo. Jamás sentí un disparo, eso es lo que me llamó la atención. La policía yo también le comenté. No, dice que casualmente por ahí no sentís a lo mejor el disparo vos, pero lo pueden sentir más lejos, más retirado otras personas, pero no tan al lado. Y aparte no sé cómo habrá sido tampoco, no sé con qué armas habrá sido ni nada.
A todo esto, en el momento en que ella le efectúa los disparos, según los dichos de él, para su asombro, ella le dice a este hijo de, lo vamos a hacer boleta porque tiene plata y yo sé dónde la tiene. O sea, ese sería el móvil que le manifiesta inmediatamente después de efectuados los disparos. Ante esto, lo que hacen es trasladar el cuerpo, dice Ceballos, a un descampado que queda cerca de, en las chacras, cerca de un municipio, dice él, y tras poner un alambrado lo arrojan como a 10 metros y allí lo dejan. Dice que esa hora eran aproximadamente ya las 21:30 horas, entonces retornan al domicilio. Llegados al domicilio, dice que en el trayecto Juliana Iglesias le da el arma, él se la coloca en la cintura, detrás de su parte de la espalda, y que cuando llegan allí, ella le manifestó: ahora te toca a vos. Y esto lo cuentan de manera concomitante los tres en sus actos defensistas. Ingresan al domicilio, estaba Apes y Soria, la pareja de Baudino, sentados en la mesa dialogando. Inmediatamente Juliana Iglesias toma la iniciativa de invitar a Apes al dormitorio con la excusa de tener que decirle algo, y allí sube la música, y cuando va a salir, esto según la versión de Juliana y de Apes, cuando va a salir Juliana de la habitación, escuchan que es un disparo que sería el que le había propinado Ceballos a Soria en el medio de la nuca, en la parte de atrás obviamente, y mientras Soria estaba sentado. A Soria de la misma manera, de muy corta distancia, en la nuca. Prácticamente lo de Soria fue con el arma prácticamente apoyada en la nuca, y le provoca también la sección de la médula espinal a nivel del tronco cerebral, es decir, muy arriba, muy alta la lesión, para que pudiera mantener la vida. Él estaba totalmente en otra cosa. Entonces el cuerpo cae sobre una mesa y después se arrodilla, por supuesto, pero por el propio peso del cuerpo. Por eso todo esto y la ejecución de tan cerca, de tan corta distancia, por eso nosotros hablamos de ejecución. Primero porque es a muy corta distancia, los dos cadáveres presentaban lesiones con características, digamos, de una lesión que el arma fue disparada a menos de 30 centímetros de distancia del lugar donde hizo impacto, en este caso en la nuca. Y decimos ejecución porque ninguna de las dos víctimas tuvo ni siquiera la oportunidad de defenderse o de prevenir, digamos, de que no fueran asesinados. Ceballos, en definitiva, cuando declara, dice que Juliana mató a Baudino, ¿sí? Y que él mató a Soria. La obligaba a Apes a trasladar el cuerpo. En ese traslado Apes choca con un espejo y lo rompen, que es el ruido que sienten los vecinos. Sí me llamó la atención, fueron los golpes, y después la parte de la cocina que yo estaba cocinando, era como que algo buscaban, ¿viste? Cuando buscan algo, se siente que tiraban los cajones. Y nada más. La versión de Iglesias varía en que, obviamente, tratando de quitarse los dos homicidios de encima. Ceballos se hace cargo de uno y el otro se lo endilga a Iglesias. Iglesias se trata de sacar los dos homicidios de encima, y lo que dice es que ella sola se bajó en el supermercado, ¿sí? Entonces que por lo tanto permaneció como acompañante de Baudino, que el que iba detrás siguió siendo siempre Ceballos, y que fue Ceballos el que le disparó sorpresivamente a Baudino. Las dos personas acusan a Pedro Ceballos. En un primer momento las acusa a ambas de que en realidad fueron las autoras ideológicas y materiales del hecho. Pero cuando llegamos al debate oral, en realidad Pedro Ceballos hace una confesión, dice ser el autor de los hechos él,
y trata de alguna manera de desplazar a Juliana y a Vanessa, cuestión que finalmente no se logra. Estas chicas consumían drogas, consumían alcohol, frecuentaban boliches donde podían llegar a obtener esto, pero además también ejercían, entre comillas, una prostitución selectiva. La versión de Apes es asombrosamente muy sincera a criterio de esta titular, porque si bien era amiga y compañera de vivienda y de trabajo junto con Iglesias, aportó datos muy puntuales que aún la comprometían notablemente a Iglesias, relatando circunstancias donde ella daba las órdenes. La participación mía es por ser defensor oficial y al no tener ella abogado particular, asumí la defensa yo. Desde el momento que yo hablé con ella y me contaba cómo fueron las cosas, es creíble lo que decía. Y después, a medida que pasó el tiempo y que se iban acumulando las pruebas y agregando al expediente, coincidían. Entonces yo estaba convencidísima de que ella no tuvo nada que ver en este caso, en el homicidio, doble homicidio. Para ella fue una cuestión que surgió en el momento, no protegió a nadie, no participó y tampoco trató de ayudar para que no se supiera o para ocultar el delito. Ellas eran amigas para divertirse, para salir, estaban en la misma, pero nunca habían cometido un delito ni se le ocurría cometer un delito. Y a Ceballos, yo en este momento no me acuerdo, pero yo creo que era una amistad de hacía 2 o 3 meses, no era una amistad de años. Se conocieron y estaban gente de la noche, estaban ellos en ese ambiente, pero para divertirse, pero no para delinquir, ni para robar, ni menos para cometer un doble homicidio como fue este caso. Por los dichos de Apes justamente, y que la comprometen a Juliana, que ella conocía a Baudino con anterioridad, sabía dónde vivía, ¿sí? Conocía su casa, sabía el mediano buen pasar que tenía Baudino por ser un empleado bancario, porque su casa era linda, porque tenía un automóvil. Por el casting ambas sabían que él estaba por poner un negocio y ellos suponer que tenía en su casa dinero guardado, por el cual valía la pena hacer semejantes crímenes. Baudino presentaba quemaduras, no eran quemaduras importantes, no había logrado la carbonización, digamos, de la piel ni de la masa muscular. Lo que sí habían provocado las flictenas o las ampollas típicas, ¿no es cierto?, de una quemadura de primero o segundo grado. Pero no habían logrado provocar la incineración ni la carbonización. Esto es muy difícil haciéndolo en estas condiciones que se hizo este intento, digamos, de carbonización del cuerpo. El cuerpo es una cuestión muy resistente al fuego, no es fácil de quemarlo. Creo que adquirieron, inclusive ellos, en el transcurso de que lo llevaban al cadáver de Baudino, adquirieron un bidón de combustible en una estación de servicio, eso tengo entendido, y después se dirigieron a ese lugar, lo rociaron con nafta y le prendieron fuego. Pero esto, enseguida, la nafta se consume por el mismo calor, con el mismo fuego, y no logra el cometido que ellos querían. Las pruebas estaban, como les digo, incorporadas en la causa, se repiten durante el debate, se revisan durante el debate, pero realmente las pruebas fundamentales del hecho y en cuanto a su materialidad, su autoría y responsabilidad fueron colectadas durante la instrucción. Esta prueba fue muy variada, desde la prueba testimonial y pasando por la prueba científica. Esta titular encontró un acuerdo
por lo que acusa por homicidio calificado como coautores a los dos, entendiendo de lleno de que a Baudino lo mató Iglesias, a Soria lo mató Ceballos y que hubo un plan entre ellos, por lo cual digo que se actuó con premeditación de 2 o más personas, se actuó con alevosía también, porque no solo se buscó la indefensión de las víctimas, sino que lo hicieron sin correr riesgo ninguno de ellos. Véase que los disparos en ambas víctimas fueron lamentablemente por atrás. En el cuerpo de Baudino, a la necropsia surge incluso que Baudino tenía un golpe contuso en su frente, lo que a esta titular le hace suponer que estando Iglesias en la parte trasera del auto, Ceballos conduciendo, o mejor dicho como acompañante de Baudino, forcejeó con él, lo hizo golpear contra el volante, que le produjo porque el hematoma es vital, y algunas escoriaciones, y esto no lo pudo hacer sino un hombre. Entonces más certeza le da a esta fiscal de que la que estaba atrás era Iglesias. Entonces, endilgándole un homicidio a cada uno y el manejo del hecho de manera conjunta, dominando los dos el hecho, los acuso entonces como coautores del homicidio, como les dije, agravado por premeditación, con alevosía y además por la vinculación con otro hecho que se llama iter criminis, donde el primer hecho es el robo y está probado el móvil por cuanto se llevaron cosas, y donde el homicidio fue buscado por ellos para perpetrar el robo, o sea, buscaron esa conexidad de un delito con el otro. Entonces encontramos 4 calificantes del hecho, por lo cual se le pide a los dos, como coautores, prisión perpetua, mientras que la conducta de Ape, si bien había estado en el lugar, por no entender que había participación voluntaria de ella, de alguna medida y de ninguna manera, y que sí, cuando estuvo en la casa tenía la obligación de denunciar y no lo hizo, no solo por encubrir a su amiga omitiendo denunciar, sino porque después con su amiga se presentaron, hicieron una presentación espontánea, donde allí sí tiran el nombre de Ceballos y ahí empieza a tomarse el hilo de la investigación y a resultar a la luz este aberrante crimen. Lo cierto es que para Apes, esta fiscal encontró que era autora del delito de encubrimiento, no de encubrimiento simple, sino de un delito gravemente penado, entonces era encubrimiento agravado, y para esta pidió la pena de 3 años y 6 meses. La acusación que sostuve yo en ese momento, sosteniendo, valga la redundancia, lo ya requerido en primera instancia por el agente fiscal, fue receptada en la sentencia por uno de los camaristas. Entonces la cámara estaba conformada por el doctor Carlos Salomón, el doctor Domingo Flores, y había concurrido un conjuez a integrarla, que era el doctor Fernando Austri. Pedro Ceballos tenía prueba importante en su contra, y yo creo que finalmente eso lo decidió a que durante el debate oral asumiera la responsabilidad de los hechos y tratara de deslindar de alguna manera la responsabilidad especialmente de Juliana, cosa que no consiguió, porque algunas de las cosas que le he manifestado y otras tantas que tendríamos que hablar nos dieron la pauta de que efectivamente ella había participado, había colaborado con el accionar de Pedro Ceballos. Ya lo dije, por ejemplo, en el momento en que le disparan a Soria, colocándole inmediatamente la bolsa en la cabeza, en llevar a Baudino, pedirle ir a comprar las bebidas, sacarlo de la casa. En ambos casos se califica el hecho como homicidio con alevosía, porque tanto Baudino como Soria son sorprendidos sin darles posibilidad de defensa alguna cuando se los ejecuta. La alevosía es el actuar del sujeto
en forma artera, traicionera, decimos el sujeto actúa sin riesgo y sobre seguro. Y además en el caso de la muerte de Soria, también fue calificada, y creo que correctamente, con el agravante que contenido en el artículo 80, inciso séptimo, esto es criminis causa. Es aquel homicidio que se comete para lograr la impunidad, ¿no es cierto? Lograr la impunidad, puesto que si Soria hubiera quedado vivo, sabía quién, o sea, podía determinar quién había matado a Baudino. O sea, era un testigo que no podía quedar vivo. ¿Hace cuánto que viven en el 10 barrio? años. 10 años 10, ya. sí. Al poquito tiempo que ustedes se vinieron a vivir acá ocurrió lo del chico Baudino, ¿no es cierto? Ya la verdad ni me recuerdo, pero el tema es, o sea, me pareció tan raro porque era un pibe muy bueno, no tenía problemas con nadie acá, absolutamente con nadie. ¿Y qué fue lo que se dijo en el barrio en ese momento? Y que andaban cosas raras, pero no sabemos nada, ¿no? Porque para nosotros era un chico bueno, que se lo veía en la casa, nada más que venía, lo veíamos que limpiaba y nada más, no molestaba a nadie. Claro. Al contrario, educadísimo, muy correcto y nada más. En definitiva, finalmente el tribunal, por unanimidad, entendió que estaba probado que Pedro Ceballos era el autor penalmente responsable por el delito de homicidio agravado en los dos casos, en el caso de Carlos y en el caso de Soria, y se le aplicó la pena de prisión perpetua. En cuanto a Yanina Iglesias, se la tuvo como partícipe, pero secundaria, es decir, no se le dio una participación primaria, y se le aplicó la pena de 10 años de prisión. En cuanto a Vanessa, a pedido de la Fiscalía y con decisión unánime de la Cámara, fue absuelta libre de culpa y cargo. Disparo a todos los cabrones que se creen mejores, a todo el machismo que me raya de cojones, a quien suelta mierda y no se da cuenta que el daño que se hace siempre tiene vuelta. Suelta el arma bien en tus respuestas, apuestas porque pierdo, pierdes tú la apuesta. Vigilo con sigilo las palabras que pronuncio, anuncio la ignorancia que define los capullos. La vida la disfruto, la esculto, la escupo, para que resbale suave por el suelo cada insulto. No busco enfrentarme, pero sé defenderme, no intentes pisarme porque me creas diferente. Creo que te equivocas, soy joven, no ciega, no encontré tu mano pero me dieron las piedras. No existe justicia en un mundo egoísta.